7 de la mañana con 46 minutos. Ayer nosotros estuvimos dándoles información, ¿no? Que la ciudadanía tiene que conocer con respecto a la obra de agua potable que ejecutó en Naranjal el consorcio Chacayacu y bueno, y que tuvo un final, se puede decir que esperado, pero bajo un silencio administrativo que realmente ha dejado sorprendidos a todos. Y bueno, ahora vamos a continuar con esta segunda parte en la que vamos a hablar sobre una línea de tiempo que es muy cuestionable desde el año 2023, cuando se tuvo que haber tomado otras medidas correspondientes. La suspensión inicial, 16 de mayo de 2023, la alcaldía dispone esta suspensión temporal de obra por 15 días. Después, el 25 de mayo de 2023, se designa a Iván Gálvez Carbo como administrador del contrato. 1 de junio de 2023, se acuerda recomendar nueva suspensión hasta contrato complementario. Imagínense eso, abren y cierran, pero bueno. 6 de junio, es lo mismo que hacen con las calles, lo hacen con los documentos. 6 de junio de 2023, memorándum de suspensión formal. Alcaldía dispone suspensión desde el 1 de junio hasta formalización del contrato complementario. Y ahora vamos a julio de 2023, donde el administrador solicita autorización para este contrato complementario. Después llega el 12 de julio de 2023 y la alcaldía lo autoriza elaborar un nuevo contrato complementario. Y viene el 2 y 13 de septiembre de 2023, donde se firma obra y fiscalización complementaria bajo un contrato. El 22 de septiembre hay la orden de reinicio, donde se hace el levantamiento de la suspensión. De ahí viene el 25 de septiembre de 2023, reinicio oficial de actividades para el consorcio Chacayacu. 31 de octubre de 2023, se vuelve a solicitar suspensión por problemas de terrenos. Aquí aparecen varios puntos delicados que sí pueden ser cuestionados, ¿no? El primer punto, la propia documentación reconoce causas no imputables a la contratista ni al contrato. Esto es importante, ¿saben por qué? Porque si la terminación unilateral hoy se basa en incumplimientos del contratista, como está ya colgado en el CERCOP, pero el expediente reconoce suspensiones no atribuibles exclusivamente a la empresa, entonces jurídicamente podría existir discusión sobre corresponsabilidad administrativa del municipio. Segundo punto delicado, la lógica administrativa de las suspensiones. Por ejemplo, el 1 de junio de 2023 se habla de reinicio contractual, pero simultáneamente se recomienda volver a suspender hasta firmar el contrato complementario. Entonces, con todo el respeto del mundo, pero administrativamente resulta extraño, porque se reinicia, pero inmediatamente se vuelve a suspender. Es como les dije hace un rato, es como cuando están con las calles, las abren, las cierran, las vuelven a abrir, las vuelven a cerrar. Y desde el análisis técnico sí se refleja falta de continuidad operativa, se refleja improvisación administrativa. ¡Qué terrible esto! Improvisación administrativa. También puede reflejar, ¿no?, problemas estructurales no resueltos. Tercer punto, el tema de terrenos. En octubre de 2023 aparece otra suspensión de la que estábamos conversando hace un rato, vinculada a la legalización de terrenos municipales. Esto vuelve a abrir otra interrogante, así como ellos abren y cierran calles, nos abre otra interrogante. ¿Cómo una obra avanzó durante años sin que ciertos terrenos estuvieran completamente regularizados? Normalmente eso debería estar resuelto desde etapas previas. Cuarto punto, la cronología evidencia múltiples cambios administrativos. Por ejemplo, cambio de fiscalización, contratos complementarios, suspensión, reinicio, nueva suspensión, terminación unilateral. Todo eso que refleja una obra con alta inestabilidad administrativa. Y eso es importante. ¿Saben por qué? Porque las normas de control interno obligan al administrador y al fiscalizador a evitar precisamente estos retrasos injustificados, y también los obliga a controlar los cronogramas. ¿Por qué la ciudadanía nunca recibió explicaciones claras y constantes sobre el verdadero estado de la obra? Y a tiempo.
Todo esto sí puede convertirse en materia de observación, tanto administrativa como política, como técnica y también como control público, señores. ¿Cuáles fueron los posibles errores del municipio de Naranjal? Vamos a decirles posibles errores. Falta de control oportuno sobre el contrato. El expediente refleja todo ese drama que ustedes ya se los he venido comentando desde ayer. Suspensiones reiteradas, ampliaciones, reinicios, contratos complementarios, no conocer la ley ni tener personal especializado. Y también los retrasos extremos. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública obliga a lo que les dije hace un rato, tanto al administrador como al fiscalizador, a controlar estos cronogramas, plazos y cumplimiento contractual. Aquí, el municipio de Naranjal habría fallado en garantizar un control técnico y administrativo oportuno sobre una obra estratégica que debía ejecutarse en tan solo 365 días y terminó extendiéndose por casi 7 años. Segundo punto, permitir que el proyecto avanzara con problemas no resueltos. Eso también se considera un posible error de parte del municipio. El expediente reconoce suspensiones por terrenos, reconoce necesidad de contratos complementarios, reconoce revisión de inobservancias administrativas, reconoce causas no imputables exclusivamente al contratista. Eso permite cuestionar, porque la administración municipal no habría asegurado previamente todas las condiciones técnicas, legales y territoriales necesarias para garantizar la continuidad de la obra, especialmente en el tema de regularización de terrenos, en planificación, en fiscalización y en sostenibilidad financiera. Cuarto, ¿cuál es otro posible error municipal? Posible afectación económica al cantón. Si la obra queda inconclusa, puede haber arbitrajes, litigios, devolución de recursos, pago de intereses, nuevas contrataciones y más gasto público. Eso abre cuestionamientos sobre eficiencia administrativa, sobre planificación, sobre protección del dinero público. La Constitución exige, señores, eficiencia, responsabilidad, transparencia en el manejo de los recursos públicos. Ahora, para que no se sientan ofendidos los del municipio de Naranjal y estén poco más y golpeándose ahí buscando qué pasó, también doy a conocerles los posibles errores del Banco de Desarrollo del Ecuador. Continuidad de desembolsos pese a inestabilidad. Si hubo paralizaciones prolongadas, cambios administrativos, incumplimientos y necesidad de contratos complementarios, puede analizarse si el modelo de control financiero fue efectivo o si el proyecto debió entrar antes en revisión técnica profunda. Otro posible error del BEDE, riesgo de afectación al patrimonio público, porque si los recursos eran no reembolsables y condicionados al cumplimiento del objeto, el fracaso contractual podría generar recuperación de valores, observaciones o procesos de responsabilidad. Y ahí deberíamos de tener claros, ¿no? Si hubo mecanismos preventivos que aplicó el banco para evitar que una obra crítica terminara en un escenario de riesgo financiero y social. Ahora también están las obligaciones legales del Servicio Nacional de Contratación Pública. Aquí el enfoque correcto no es decir que el Servicio Nacional de Contratación Pública, o sea, el SERCOP, ejecutó la obra, no. Aquí el punto es decir que el portal debe garantizar transparencia y publicidad contractual. ¿Qué parámetros legales tuvieron que cumplirse? La publicación oportuna y actualizada del expediente. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece principios de transparencia, publicidad, acceso a la información, actualización documental. Por tanto, contratos, suspensiones, planillas, memos relevantes, resoluciones, contratos complementarios y terminaciones debieron reflejarse oportunamente. Otro punto, la garantía del acceso público. El sistema del SERCOP existe precisamente para evitar opacidad, discrecionalidad, reconstrucción posterior de expedientes o vacíos informativos. Por eso aquí sí podemos plantear, la transparencia no solo implica que los documentos existan, sino que estén disponibles oportunamente para control ciudadano. ¿Cuál es la afectación financiera? Aquí podemos decir que no todo el dinero entregado por el BEDE automáticamente se convierte en deuda inmediata, ni tampoco todo recurso no reembolsable desaparece automáticamente por incumplimiento.
Esto también depende de cómo fue estructurado el financiamiento, cuál era el porcentaje en crédito, qué porcentaje fue asignación no reembolsable, el nivel de ejecución real de la obra, las cláusulas específicas del convenio. En el caso del proyecto de agua potable de Naranjal, según los antecedentes públicos y lo mencionado dentro del expediente y comunicados del consorcio Chacayacu, parte del financiamiento provenía del programa Agua para Todos canalizado a través del Banco de Desarrollo del Ecuador. Este tipo de programas normalmente maneja esquemas mixtos. Una parte puede ser crédito reembolsable, otra puede ser asignación no reembolsable y otra puede depender del cumplimiento de metas y ejecución efectiva del proyecto. Mucha gente dirá, Erika, ¿pero por qué explicas eso? Eso no viene al caso. No, viene al caso. ¿Y saben por qué? Porque como ciudadanos también tenemos la responsabilidad de saber lo que las autoridades están haciendo y cómo se maneja. No tanto para el debate ciudadano, para estarlo conversando en la casa, sino para realmente poder hacer el reclamo oportuno de por qué ocurrió. Aquí debería estar la Asamblea Ciudadana, deberían estar todos esos que pegaban gritos por Naranjal, salían en marchas por ahí, pero como les entregaron plaquita, están jugando al mudo. Aquí deberían estar los concejales, que en lugar de dar la cara, cada vez que a uno lo ven, agachan la mirada. Este punto que acabo de decir en este momento es el delicado. Porque cuando así una obra no se ejecuta correctamente, queda inconclusa o termina así, como fue ahora, terminación unilateral, el Banco de Desarrollo, ¿qué puede hacer? Exigir liquidaciones técnicas, financieras, determinar montos no justificados, suspender desembolsos pendientes, solicitar devolución de recursos, convertir valores en obligaciones de pago, señores. Por eso el problema hoy no es solamente la obra inconclusa, también es saber qué parte del dinero realmente se ejecutó, qué parte quedó pendiente, qué parte fue justificada técnicamente y qué parte podría ser observada. El VEDE determina que hubo incumplimiento del objeto contractual, recursos mal ejecutados o metas no cumplidas. El municipio podría terminar asumiendo obligaciones financieras adicionales o restricciones futuras. Y ahí, señores, nace uno de los mayores temores y dolores ciudadanos, que Naranjal termine pagando durante años una obra que nunca se concluyó completamente. Otro punto importante. Aunque parte de los fondos hayan sido no reembolsables, eso no significa que el municipio puede automáticamente estar libre de consecuencias financieras. Porque aquí vienen los intereses, devoluciones parciales, glosas, sanciones o pérdida de acceso preferencial a futuros programas estatales. Además, si la obra queda oficialmente inconclusa y debe rehacerse o relicitarse, el municipio probablemente necesitará nuevos recursos para terminar, algo que ya consumió millones de dólares anteriormente. Y eso sí impacta directamente en capacidad de endeudamiento, en planificación municipal y en futuros presupuestos públicos. Para hacerlo más ligerita esta parte, eso significa que generará una sensación, eso significa que generará un gasto de dinero, pero el problema seguirá igual. También aquí es importante entender que el VEDE normalmente no perdona automáticamente recursos públicos cuando existen incumplimientos. La institución puede exigir auditorías, solicitar devoluciones, iniciar cobros, retener asignaciones futuras o establecer nuevos condicionamientos financieros. Pero, por eso, la pregunta de cuánto dinero del proyecto fue realmente ejecutado y justificado técnicamente. Me estoy atorando, vamos un ratito. 8 de la mañana con 1 minuto, voy a ir un poquito más despacio porque sí he estado con un problema de gripe, pero vamos a hablar del tema. Ya la voz me sale como los que conocemos como la de payaso. Pero bueno, vamos a continuar. Como les decía, ¿cuánto dinero del proyecto fue realmente ejecutado y justificado técnicamente? Señores, no necesariamente todo el monto contratado terminó pagándose, y eso debemos de tenerlo claro.
Yo creo que han de tener un muñequito mío en algún lugar y han de estar diciendo, cállate, no hables. Eso debe estar pasando ahorita. Bueno, pero bueno, y ahí entra también otra etapa muy clave. ¿Cómo se hizo la liquidación contractual, la financiera, posterior a la terminación unilateral? Ese proceso también determinará cuánto se ejecutó, cuánto quedó pendiente, cuánto podría reclamarse y qué obligaciones podrían mantenerse vigentes para el municipio de Naranjal. Ahora, con base en el expediente que revisé y el contenido del último documento, legalmente todavía no se puede afirmar que el municipio de Naranjal ya tenga glosas definitivas o una deuda firme derivada de la terminación unilateral. Lo que sí existe, señores, es un escenario de alto riesgo administrativo, financiero y eventualmente civil para el municipio, para funcionarios, para fiscalizadores, para contratistas involucrados. Lo primero que debe entenderse es que la terminación unilateral, señores, no borra automáticamente los pagos ya realizados, no borra las obligaciones financieras, mucho menos borra responsabilidades derivadas del contrato. Por el contrario, la terminación abre una nueva etapa legal y financiera. Ahora, ¿qué pasa con el dinero ya entregado? Lo pagado entra ahora en una etapa de liquidación contractual, auditoría técnica, revisión financiera y posible recuperación de valores. Aquí hay tres escenarios, ¿no? Valores si hubieran sido correctamente ejecutados y todo eso, pero bueno, eso no viene al caso porque realmente sabemos cómo están las cosas, que más bien hay valores pendientes por recuperar mediante pólizas, que es lo que la actual administración sí indica en esos documentos, que inició ejecución de garantías, cobro de pólizas y recuperación de aproximadamente $2 millones. ¿Eso qué significa? Que el municipio intenta recuperar parte del perjuicio económico atribuido al contratista. Pero aquí les digo algo, ejecutar pólizas no garantiza automáticamente recuperar el dinero, porque aquí tienen que pasar probablemente por litigios, arbitrajes, objeciones de aseguradoras o disputas técnicas. ¿Deben existir glosas? Señores, todavía no. Todavía no puede afirmarse que existan glosas definitivas, pero sí hay condiciones para que Contraloría eventualmente determine responsabilidades administrativas, civiles culposas o indicios de responsabilidad penal. El propio examen especial ya habla de pagos sin suficiente respaldo, ya habla de observaciones técnicas y afectación económica. Eso normalmente es el paso previo a predeterminaciones para informes con responsabilidades de las famosas glosas. Aquí se involucra administradores de contratos, fiscalizadores, funcionarios municipales, contratistas, a quienes aprobaron pagos observados. Y todo va en cadena, desde el inicio hasta a quien se le ocurrió la maravillosa idea. Así nos preguntamos, ¿no? Si queda endeudada la alcaldía de Naranjal, la respuesta técnica es posiblemente sí, exista la afectación financiera futura. Pero depende de cómo se cerró este proceso, porque el problema no es únicamente la deuda bancaria, aquí el problema es que la obra quedó inconclusa, que existen recursos observados y que aún falta concluir el sistema y podrían generarse nuevas obligaciones financieras. Bajo la normativa ecuatoriana y la lógica técnica de financiamiento público, sí era extremadamente importante que la situación del proyecto de agua potable estuviera clara, saneada y bajo control administrativo, técnico y financiero. Sin embargo, en la práctica, una obra inconclusa, suspendida y observada afecta el perfil institucional del municipio. ¿Y por qué les digo esto? Porque sí era política y técnicamente necesario aclarar qué iba a pasar con la obra, cuánto dinero faltaba, cuánto estaba comprometido y si el municipio tenía control del problema. ¿Saben para qué? Para poder obtener el valor para hacer el Camaya. ¿Se sacrificó la obra de agua potable? Queda todavía así abierta esa pregunta. Ahora, muchos se consultan, ¿no? ¿Era más fácil salvar la obra de agua potable? Técnicamente sí. Existían escenarios donde podía intentarse salvar este proyecto antes de llegar a una terminación unilateral, especialmente porque ya existían avances ejecutados, infraestructura instalada, inversión pública realizada y contratos complementarios firmados. ¿Qué fue lo que debió haber hecho el municipio apenas llegó en 2023? Sincerar la realidad de la obra. Debieron haber hablado,
Debieron declararlo en alerta técnica y administrativa. Debieron definir en meses y no en años la solución. Debieron priorizar el agua potable sobre otras obras. Aquí hay un punto muy importante que se habla en todo este expediente, la llamada planilla 21. Esa planilla 21 se convirtió en uno de los puntos más delicados y cuestionados dentro de este examen especial, relacionado con la obra de agua potable de Naranjal, porque aquí se habrían aprobado pagos millonarios sin que existiera, según la Contraloría, suficiente respaldo técnico y documental que justificara completamente varios rubros cancelados. ¿Y qué era esta planilla 21? La planilla 21 correspondía a una planilla de avance de obra aprobada en enero de 2022. Saquen cuenta quién estaba en enero de 2022. Por un valor aproximado de $1.429.881 con 41 centavitos. Dentro de esa planilla se incluyeron pagos relacionados principalmente con suministro de tuberías, instalación de redes, materiales de mejoramiento, rellenos compactados y otros rubros vinculados al sistema de agua potable. Es decir, la planilla representaba una parte importante del avance económico del proyecto. ¿Por qué la cuestionó Contraloría? Primero, falta de documentación suficiente. El contratista no habría presentado documentación suficiente para justificar plenamente adquisición de ciertos materiales, propiedad, especificaciones técnicas y respaldo de varios suministros pagados. Segundo punto, la posible duplicidad de pago, y esto es gravísimo, es el punto más fuerte de esa planilla 21. Contraloría observó una presunta duplicidad relacionada con la cama de arena utilizada en instalación de tuberías PVC. ¿Qué significa? Que aproximadamente 14.613.98 metros cúbicos ya habrían sido reconocidos anteriormente en la planilla 20 bajo otro rubro, material de reposición. Pero luego parte de esos mismos trabajos o materiales habrían vuelto a incluirse dentro de la planilla 21 bajo otro concepto, relleno compactado con material de mejoramiento. Y ahí aparece la sospecha de doble reconocimiento económico. Es decir, Contraloría cuestiona que posiblemente se pagó 2 veces por parte de un mismo trabajo o por el mismo material. Aquí viene otro punto, tuberías pagadas sin pruebas completas. Este es otro punto crítico. La auditoría observó que ciertas tuberías habrían sido pagadas sin haberse completado todas las pruebas técnicas de presión necesarias antes de aprobar la planilla. ¿Y por qué es importante? Porque en obras de agua potable las pruebas hidráulicas son fundamentales para verificar resistencia, fugas, funcionamiento, calidad técnica de instalación. Si no existen pruebas completas, el Estado puede terminar pagando infraestructura que todavía no estaba plenamente validada técnicamente. Y aquí que aparece la planilla 22 de reliquidación. Imagínense, la fiscalización y la administración del contrato elaboran una planilla 22 de reliquidación. Allí intentan revertir aproximadamente $1.131.267 con 69 centavos. Considerados pagos indebidos, excesivos, no suficientemente justificados, pero aquí aparece otro problema delicado. Esa reliquidación terminó siendo anulada administrativamente y según el informe, los valores finalmente no fueron recuperados. Y esto sigue siendo muy grave, ¿no? Política y administrativamente era indispensable terminar unilateralmente el contrato de agua potable para obtener el crédito del Camal. Si el municipio, de esa forma, era la única que demuestre que tenía el control sobre una de las obras más importantes y conflictivas del cantón. Con lo que consta con temas de documentos revisados también, el tema de pagos de proveedores pendientes, si los proveedores locales y trabajadores fueron contratados directamente por el consorcio Chacayaco, el obligado principal a pagarles es el contratista. Tuberías ya enterradas y obra ejecutada, las tuberías instaladas y rubros ejecutados deben entrar a una evaluación técnica. Si sirven, si debe probarse, qué debe corregirse, qué puede incorporarse a una nueva contratación. Aquí la propia publicación analizada de ese medio municipal
Ellos dicen y hacen esas observaciones sobre las tuberías pagadas sin completar pruebas técnicas de presión, lo que sí vuelve clave a una auditoría técnica antes de reutilizar o continuar la obra. Tampoco es así como lo dijo el gerente del BEDE ayer, así de tan fácil. Ya estamos haciendo el otro cheque para traerle con el nuevo numerito, una vaina así, dijo ese señor. Así no es de fácil, amigo. Esto no es soplar y hacer botella. El dinero no reembolsable del Banco de Desarrollo tampoco se puede afirmar solo con el expediente que el municipio ya esté obligado definitivamente a devolver todo el dinero no reembolsable. Pero si los recursos estaban condicionados al cumplimiento del objeto de la obra, no se concluyó. Y puede abrirse un escenario de devolución, reliquidación, suspensión de desembolsos, ejecución de garantías o compensaciones. Valores observados y posibles glosas. Sí. $1.131.267.69 en contrato de obra y $30.884.61 relacionados con fiscalización, según el examen de Contraloría citado. Fiscalizaciones que tuvo la obra. En el expediente aparecen al menos 2 etapas de fiscalización. Primero, el contrato de fiscalización suscrito en diciembre de 2018 con Axam Consultores, que terminó en agosto de 2020. Luego vino el contrato de fiscalización firmado el 12 de noviembre de 2021 con el ingeniero Miguel Maximiliano Argudo Carpio por $244.558.60. Las observaciones más fuertes de todo este contrato: pago sin respaldo suficiente en la planilla 21, la duplicidad de pago por rubros relacionados con cama de arena y material de reposición, tuberías pagadas sin pruebas completas de presión, reliquidación anulada y valores no recuperados. También consta abandono de obra desde el 18 de octubre de 2024, reportado por fiscalización, y más de 60 días sin justificación hasta diciembre de 2024. La conclusión final sobre la obra de agua potable de Naranjal es que terminó convirtiéndose en un ejemplo de cómo una obra pública estratégica puede colapsar progresivamente entre la falta de conocimiento, entre retrasos administrativos, falta de continuidad política, debilidades de control y ausencia de transparencia sostenida hacia la ciudadanía. Aquí también el problema queda clarísimo, que no fue solamente el contratista. El problema fue una cadena prolongada de decisiones, retrasos, controles insuficientes y falta de resolución efectiva entre distintas administraciones municipales. La conclusión ciudadana, que quizás es la que más duele, porque después de millones invertidos, años de esperas y promesas repetidas, el agua todavía sigue siendo una deuda pendiente para gran parte de Naranjal.